La palabra de Dios en Marcos capítulo 6, en los versículos del 1 al 13, el Señor nos deja una enseñanza magnífica, una enseñanza que podemos aplicar a nuestros días. Dice la Escritura en Marcos capítulo 6 del 1 al 13: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Qué interesante. Tengo acá una ilustración de una señora que durante un terremoto ocurrido hace unos pocos años, los habitantes de una ciudad pequeña estaban con un pánico tremendo en el momento del terremoto. Corrían de un lado a otro y vieron que una anciana, a quien todos conocían, y vieron su actitud calmada, con paz y sosiego en medio del terremoto, lo cual desde la puerta de su vivienda podían observarla, y ella sonriendo ante todas aquellas personas espantadas que se encontraban al frente de ella. Y alguien le preguntó: abuelita, ¿usted no tiene miedo? A lo que la anciana les respondió:
yo soy cristiana y no tengo miedo. Muy al contrario, estaba pensando en mi protección, que es grande, pues tengo para ayudarme a un Dios grande. Porque si Él es capaz de sacudir la tierra, dice, ¿cómo no me puede proteger a mí? Viene la convicción de la anciana. Ahora nosotros tenemos miedo de todo. Posiblemente estamos viendo que el Señor lo que quiere es que salgamos a trabajar, que nos pongamos a trabajar en su obra, que nos sacudamos de todo eso que nos detiene. Porque Jesús está determinado que el ministerio del reino requiere acción, requiere que nosotros pongamos en movimiento nuestro cuerpo para ir a predicar el evangelio. Y de acuerdo a las señales últimas de nuestro tiempo, apremia mucho este trabajo, apremia mucho la actitud de los cristianos. Debemos aprovechar todo tiempo, debemos aprovechar todo espacio que se presenta para promulgar el evangelio del Señor. Ahora no podemos, como en el tiempo de Jesús, detenernos porque es un día de reposo o por las vacaciones. No podemos detenernos en esto. Ahora nos encontramos con este pasaje con diferentes tipos de personas y vemos que algunas están dispuestas a trabajar, algunas están dispuestas a seguir los mandamientos del Señor y están dispuestos a trabajar por el reino. Así es que vemos que estas personas están recibiendo ya sus beneficios como milagros y sanidades por estar en Cristo Jesús. Y hay muchas otras personas que están en contra del trabajo del Señor, se niegan a trabajarle al Señor. Aquí el pasaje que estábamos analizando nos muestra que, como en todo contexto donde se ejerce la misión, donde está trabajando la gente, hay situaciones que son algunas veces favorables, pero también hay situaciones que vienen a ser desfavorables. Hemos visto a través del tiempo, así como ustedes han visto a través de los años, que el reino de Dios, el evangelio, trae situaciones de personas quienes lo anuncian, y hay personas que acogen el evangelio, pero también esto conlleva algunos problemas. Hay dolor, hay sufrimiento cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tanto para los que lo reciben como para los que lo comunican. Podemos enfrentarnos a personas muy cercanas, nuestros familiares muchas veces se oponen a que trabajemos para el Señor. Pero lo más importante es que el reino no se detiene porque alguien no crea o porque alguien crea. El reino de Dios continúa con todo poder, o porque no haya condiciones para cumplir la misión. Él sí hace que se extienda su reino y va a utilizar a otras personas. Si nosotros no lo hacemos, Él utiliza a otras personas. Jesús y sus discípulos tienen que hacer lo que les corresponde hacer.
Ellos están dispuestos a hacer la labor que Dios les encomendó. Y no se quedan de brazos cruzados, porque siempre, a veces encontramos personas que tienen la necesidad de ser salvos. Y Dios nos utiliza para llevar su palabra. Pero ya sea en el rechazo, el no creer o la crítica, son situaciones muy comunes que encontramos en el ministerio. Hay rechazo. En este caso a Jesús, ni aún los de su propia tierra querían aceptar a él la misión a la cual él había sido encomendado. Lo rechazaban. Su propia gente no creía en él como el Mesías, a pesar de los milagros que Jesús proporcionaba a ellos, dándole grandes señales. No creen y lo consideran una persona más. Y esta es una de las razones por las cuales no realiza él sanidades allí. Claro que no tenía poder, pero la fe de estas personas no permitía hacer estos milagros. No hacer milagros en su propia tierra de nacimiento. Pero no obstante, el reino continúa su marcha, no se detiene, transforma todo el contexto beneficiando a los que creen. Regresa Jesús a su casa, dice la Escritura, y llega el momento en que él tenía que regresar a su tierra. Había andado por todos los alrededores y llega a la ciudad de Nazaret. Sus discípulos le seguían. Jesús siempre, donde Jesús va, la gente le sigue. Pero la gente en su ciudad de origen no lo aceptó como el Mesías, diciendo: no es este el carpintero, menospreciándolo. ¿Qué va a salir de Nazaret? Un bajo barrio por allí. ¿Qué no es este el hijo de María y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y este va a ser profeta. Este va a ser el Mesías. Porque para la gente común, Jesús es un mero ser humano que no nos puede traer poder. Es un humano cualquiera. Y resulta que cuando nos falta la fe y pensamos que Jesús no puede hacer milagros entre nosotros, nosotros lo estamos viendo como cualquier ser humano. Mas Él tiene poder, porque Él es divino. Pidámosle a Dios que nos fortalezca la fe y nos dé el poder de seguir a Jesucristo como sus discípulos. Eso es lo que estamos clamando, que nos use como sus hijos para proclamar el reino de Dios. Allí se nota que los propios habitantes de Nazaret, que conocían a Jesús desde su infancia, iban a dudar de su identidad como Mesías y no lo aceptan, porque dice: este es uno de los nuestros. No tienen esa capacidad, nosotros lo hemos visto. Y ellos eran testigos de los milagros y señales que Él realizó entre ellos. Más así no lo aceptaban. No podían ver más allá de la condición humana, de su condición carnal. La gente ahora no puede ver a Jesús espiritualmente, no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Lo veían como un carpintero entre ellos. Jesús mismo nos afirma que un profeta recibe mayor desprecio en su propia tierra
entre sus parientes, entre los miembros de su casa. Ahí está, recibiendo el rechazo. ¿Cuántas personas no le rechazan a usted porque usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal? Y Jesús no pudo hacer un milagro allí. Solo curó, dice, a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y luego se fue a los lugares vecinos a enseñar. Jesús regresa a Nazaret, ahora acompañado de sus discípulos. Hay gente que cree en Él y quiere trabajar con Él y lo siguen. Los discípulos lo están siguiendo. Y Él, el día sábado, comienza en la sinagoga su discipulado. Y la gente se maravilla por su sabiduría y el poder para realizar esos milagros portentosos que Él es capaz de realizar. Pero esta admiración se transforma en incredulidad, en hostilidad para Jesús, y empieza a ser criticado, porque siempre hay gente que piensa mal. Ahora, en nuestro tiempo, estamos hablando del regreso de Jesús. ¿Cuántas personas estaremos ya preparándonos para el regreso de Jesús? Viene a su casa. ¿Y cómo lo recibiremos? ¿Como un ser despreciable o como qué? Uno de los textos más famosos es el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habla sobre las señales que habrá del fin de los tiempos y su regreso. Y vean cómo estábamos viviendo, como en los tiempos de Noé. La gente no le interesa, no es prioridad Dios. En su vida diaria no aparece Jesús allí como algo que hay que respetar. Tenemos 24 horas para vivirlas y ocuparlas, pero entre ellas no está Jesús. Pero sí está el trabajo, sí está el comer, sí está el divertirnos, y hasta altas horas de la noche. También se menciona en el libro de los Hechos que viene, donde se dice que Jesús volverá de la misma manera que ascendió. Así. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando que Él venga. Santiago 5:7. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y así vamos encontrando textos que nos están testificando de la venida del Señor. Hechos 1, 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Y también en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y
mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La idea de regreso de Jesús es una de las creencias fundamentales del cristianismo. Esperamos con expectativa su venida. La esperamos pronto, con estas señales que estamos viendo, el mundo que estamos viviendo, y ver manifestada su gloria pronto en medio de nosotros. Entonces dice que Jesús llamó a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies. ¿Qué representa eso? ¿Qué querrá decir eso de sacudirse el polvo? Marcos aquí está contemplando que la comunión con el Señor nos está dando poder a la misión, nos está haciendo diferentes. Y cuando llegamos a un lugar donde hay pecado y no nos reciben, podemos llenarnos de ese pecado y tenemos que sacudirnos. Marcos dice que esa comunión con el Señor es vital para el cristiano, porque nosotros no podemos hablar de algo que desconocemos. No podemos anunciar algo que la gente no esté viviendo. Usted escucha este sermón, tiene que vivirlo en el transcurso de la semana, porque no se puede anunciar a la persona lo que usted no está viviendo. Algo que usted no vive no lo puede hablar, no puede dar un agradecimiento si no lo ha recibido. Exactamente esta comunión nos da a conocer el carácter de cristiano que nosotros tenemos. ¿Cómo es usted? ¿Cómo está con Dios? ¿Está el Señor con usted? Esto es característica del seguimiento, de saber escuchar, comprender que hay compasión para el prójimo. Tenemos que ayudar al prójimo. Y ahora, después de haber entendido eso, entonces la misión para ir por el mundo. Luego nos dice que los envió de 2 en 2. No sabemos exactamente por qué los manda de 2 en 2, pero algunos estudiosos bíblicos nos dicen que está refiriéndose a la ley del testimonio, que según el Antiguo Testamento debería ser atestiguado por 2 personas. A lo mejor por eso. Y es muy importante saber que el anuncio del Nuevo Testamento en el reino de Dios no es quizá una actividad que se realice solamente por una persona, sino que es en la comunión de los discípulos entre sí para participar de este gran evento y con Cristo junto con nosotros. Y vamos a llevar la palabra, pero de pronto nadie nos quiere escuchar. Las personas se alejan. Entonces habrá que sacudirse el polvo. Marcos 6:11 nos dice algo muy valioso acerca de cómo debemos recibir y escuchar la palabra de Dios.
Y el Señor nos está instruyendo a que si en algún lugar no somos recibidos ni escuchados, entonces habrá que sacudirse el polvo de sus pies y salir de allí. Con esa actitud se da un testimonio contra aquellos que rechazan la palabra de Dios y que no están dispuestos a escuchar el mensaje de verdad. Y la idea de sacudir el polvo de los pies era algo común en los tiempos de Jesús. Para los judíos, el polvo representa impureza. Y nosotros somos hechos del polvo, de la tierra. Y seguimos en pecado. Y cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no escuchamos el mensaje, la verdad, entonces habrá que deshacernos de eso porque ya no vamos a ser carnales. Significa deshacerse de todo aquello que nos contamina. En nuestros tiempos tenemos que sacudirnos de todo eso que llena el mundo. En este sentido, Jesús nos estaba diciendo que los discípulos debían deshacerse de todo aquello que le alejara de la misión en que estaban ellos sometidos. No pueden estar con el mundo, porque ustedes van a transmitir a Dios a aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra divina. Jesús les dio este mandato a sus discípulos, que cuando no fueran recibidos y se prestase atención a sus palabras, Mateo 10:14 lo dice ahí. Pero ¿qué significa el sacudirse los pies cuando el mensaje es rechazado o los mensajeros no son recibidos? Aquí se involucra que el rechazo no es a nosotros. El rechazo es a Cristo Jesús y su mensaje. Y también se rechaza al Padre. Por lo tanto, se está perdiendo la vida eterna al rechazar al Padre y al Hijo. Muerte eterna. Juan 17:3. Malaquías también 4:3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El polvo debajo de los pies simboliza el estado en que los pecadores se encontrarán cuando sean consumidos en el fin de los tiempos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y sacudirse el polvo de los pies simboliza también la sangre del pecador, que no va a recaer sobre los que dan esta amonestación. Usted presenta el Evangelio y si alguien no lo escucha, la sangre de esto no va a recaer en usted. Ezequiel 33:9. Sino va a caer sobre el que rechaza a Jesús, siendo firmemente reducido a cenizas. Esa es la acción, la recompensa. Debemos quitarnos también ese peso emocional o espiritual después de haber sido rechazado, en vez de tener el significado literal que es quitarse el polvo. Se siente feo, se siente horrible como pastor que la gente no quiera escuchar la palabra de Dios. Ver que en las iglesias cada vez más la gente se va y ya no quiere regresar. Entonces, la respuesta del que escucha la palabra del Señor no está bajo nuestro control. O sea, hay muchos
o si hay pocos, no está bajo nuestro control. Está bajo el control de nuestro Señor. Porque no podemos forzar a nadie a aceptar esta verdad. Pero sí podemos nosotros mantener nuestra paz interior. Es al Señor Jesucristo a quien se rechaza. Sacudir el polvo de nuestros pies nos mantiene con el mandato de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo. Cualquier rechazo no nos va a detener nuestra misión. Tenemos que seguir adelante. La orden es ir adelante, luchar para ir adelante. Al discípulo le corresponde anunciar y proclamar la palabra de Dios. El resultado y el juicio de la misión le corresponden únicamente a Dios. En resumen, este acto de sacudirse el polvo de los pies tenía un significado espiritual profundo y representaba la realidad de un pueblo que no había recibido el mensaje. Jesús hizo que estas salidas revelaran una verdad espiritual que le iban a rechazar. Mire, ahora lo vemos, lo estamos sintiendo. La gente no quiere escuchar nada del Señor. Y Jesús quiso que nos revelaran esa verdad espiritual y liberarnos de culpa mientras avanzamos dando a conocer el Evangelio. Para terminar, si usted aún no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, le invitamos a que lo haga ahora. Y repita con nosotros esta oración que dice: ahora, Señor, creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Y si te rechazo, veo como consecuencia la muerte eterna. Señor, te estoy rogando que tomes el control de mi vida y pido que guíes mis pasos según tu soberana voluntad. Renuncio a mi vida antigua de vivir. Quiero estar contigo. Me abro a recibir tu amor, tu gracia, tu perdón. Jesús, repita conmigo, usted amigo oyente: acepto como mi Señor y Salvador a mi Señor Jesús. Y digo con convicción esta confesión de fe para recibirte en mi corazón.